a la Virgen María. Mi difícil y adulto hijo, mi hijo sencillo, sin duda en mí te acostumbraste a los pensamientos de los hombres, y a la sombra de esos pensamientos esperas el profundo momento del corazón. Con este poema, el Papa Juan Pablo II describió lo que la Virgen María significó para su fe. Santa María, llena eres de gracia. En algunas partes de todo el Ecuador, sin excepción, todas las semanas se lleva a cabo una celebración en honor a la Virgen, como esta procesión que cada abril recorre las calles de Quito recordando a la Virgen Dolorosa del Colegio San Gabriel. Pero la Dolorosa no es la única Virgen de la cual somos devotos los ecuatorianos. Yo soy en especial de la Virgen del Quinche. En la de Agua Santa. De la Virgen del Guayco, la provincia de Bolívar. Ah, sí, de la Virgencita del Cisne. De Guadalupana. A uno le crían con la oración, a la Virgen de la Dolorosa, a la Virgen del Panecillo. La Virgen del Buen Suceso es aquí. Soy bien devota porque sí hacen milagros. Ya, por ejemplo, yo le pido que un día me haga vender mi negocio y me hace vender. ¿Qué vende usted? Yo vendo esto, mercadería. Tengo 5 operaciones y de todas he salido a ella, gracias, bien. Hay nombres varios, pero es una sola, como es un solo Dios. Pero no hay virgen sin prodigio, se dice, y para muchos católicos es común atribuir favores o milagritos a la Madre de Dios. Laura le pidió a la Virgen que le salve la vida a su hermano Saúl. Él se cayó de un árbol por cogerse así de unas cosas que a él le gusta. ¿Qué sería? Le ha vencido el cuerpo y se da contra una piedra aquí en el cerebro. Y ha quedado inconsciente. Y le han llevado al hospital de Ambato y le habían dicho que tal vez no iba a volver. Le pedí a la Dolorosita, le digo, si vos querés tenerle, le digo, tenele, pero vivo, le digo así. Y esa noche nos contó la Virgen intercedió por la vida de Saúl. En el sueño que tuve, le vi que entró la Virgen, le levantó, le dio la mano, le sentó, le sanó. Cantaba María, canta su honor. Ave. Pero ¿desde cuándo y por qué la devoción a la Virgen María está tan enraizada en nuestro pueblo? Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, traernos la paz. El culto a la Virgen María comenzó con la conquista. Los misioneros trajeron las imágenes de la Virgen, trajeron el culto mariano desde el primer momento de su presencia en el país y encontraron una receptividad enorme en los pueblos indígenas, porque claro, la Virgen era asimilable a la Madre Tierra, la Virgen era asimilable a los montes. No hay que olvidarse que muchas imágenes de la Virgen precisamente tienen las características de un monte, de un volcán. Y fue la gran erupción del volcán Pichinche en 1575 la que produjo la primera gran devoción a la Virgen María. Años antes, los religiosos mercedarios colocaron en lo que hoy es la iglesia de la Merced una hermosa imagen de piedra volcánica de su patrona, la Virgen de la Merced, la cual, según la leyenda, fue encontrada milagrosamente en el Pichincha, poco tiempo después de la fundación española de Quito. Esta historia es parte del sincretismo religioso del que provenimos, es decir, el mezclar creencias e imágenes unas con otras. Ese enorme bloque de piedra, que es la Virgen de Mercedes, una imagen muy hermosa por lo demás, es un ídolo indígena que los misioneros transformaron en su Virgen y que ahora sigue siendo venerado en el altar mayor. La Virgen de la Merced, esculpida en piedra volcánica, fue declarada protectora de estas tierras y en las afueras de su iglesia, Anita, quien por 50 años ha vendido su imagen y sus oraciones, nos dijo quiénes son los principales devotos de la Meche. Ella es la generalísima del Ecuador, pues, de las Fuerzas Armadas. Y de tanto leer su oración preferida, el Magnificat,
que es la oración de todas las vírgenes, ya la tiene en su cabeza. Pero yo como sé de memoria no necesito el libro. Sí, ¿puedes rezar ahorita? Ya. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dejamos a Anita con el Magnificat y Héctor nos contó que le pide un niño lustrabotas a la Virgen. Que nos ayuden a hacer trabajar. ¿A trabajar? Sí. ¿Sí cumple? ¿Sí? ¿Sí? Sí. La enraizada y profunda fe que desde hace 500 años tiene nuestro pueblo por la Virgen María le han dado varios nombres a la Madre de Dios en distintos lugares. La Virgen del Quinche, la Merced, la Dolorosa, la Virgen del Cisne en Loja, la Virgen María Rosa Mística en Guayaquil, la de la Nube, la Santa María Madre de Dios en Azogues, la de la Anunciación del Señor, la de las Lajas al sur de Colombia, la del Inmaculado Corazón de María, la del Carmen, la de Loreto en Esmeraldas, la de Natividad, la de Agua Santa en Baños, la Purísima de Macas, la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Guadalupe en Guápulo, la del Pilar, y más de 100 representaciones de la Virgen existen hoy en el Ecuador. De acuerdo a las circunstancias sociales, políticas, históricas e incluso religiosas, la imagen de la Virgen María ha cambiado. Por ejemplo, en el siglo XVIII, la imagen de la Virgen de Quito de Bernardo de Legarda representa a una Virgen María victoriosa frente a los enemigos de la fe católica. El protagonismo de María como Madre de Dios en la Iglesia cobró fuerza después de la Reforma Luterana, al surgir la Iglesia protestante. Es entonces que María cobra un carácter casi divino, más cerca de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, como lo demuestran estas pinturas de la escuela quiteña. Para los católicos, la Virgen María es parte del misterio de la salvación y concibió a Dios manteniendo su virginidad. Eso es lo que la teología explica, no tener ningún pecado, ni el original, por eso se le llama también la Inmaculada Concepción. Ella sobresale entre los mortales y es considerada como la principal intercesora entre Dios y el ser humano. No la adoramos de ninguna manera. Ella merece obviamente un culto muy especial, como un respeto profundo, si se quiere, ¿no? Y también la confianza de nosotros considerarle a ella como nuestra madre y como tal, nosotros podemos pedirle a ella que ore por nosotros. Esta es una diferencia con la Iglesia evangélica, quien no cree en la Virgen María y en su intercesión ante Dios, pero además... No necesitamos ver un dibujo, una pintura o una estatuilla o estatua. Nosotros creemos que Dios es espíritu y oramos, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Los hermanos evangélicos o cristianos no católicos dicen solamente Dios, hay que dirigirse solamente a Él, ¿no? Nosotros no excluimos que nuestros hermanos, los santos, puedan orar por nosotros, y es lo mismo que hace María, pero con una especial relevancia. A veces en el hablar coloquial de la gente se dice, la Virgen me hizo este milagro. Tendríamos que decir que es una expresión mal empleada, ¿no? Porque realmente habría que decir, Dios me hizo este milagro. Lo cierto es que no existe rincón en el Ecuador que no tenga una devoción por la Virgen María. Hay tradiciones de varios cientos de años y otras más recientes, como esta. La Virgen de Chequiscahuayco. Más de 100 nombres o advocaciones de la Virgen María existen en el Ecuador y cada una tiene su propia historia. Como la última, la Virgen de Chaquiscahuayco, quien se apareció en esta roca hace apenas 2 años a cientos de sus fieles. Yo no creía, ¿verdad? Yo no creía en la Virgen, no creía ni en Dios, yo era ateo. ¿Usted le vio a la Virgen? Sí, yo bajé con mi mujer y la gente. Igual que Jorge, muchos vieron a la Virgen el 11 de agosto del 2007 en Llano Chico, al norte de Quito. Y esta es la supuesta imagen que muchos afirman ver hasta hoy. ¿Es cuestión de fe o no? Pero para quien no la distingue con claridad, los devotos llevan este enorme espejo para iluminar desde la carretera a la roca y ver a la Virgen de la Quebrada Seca. Todo esto. La carita de la Virgencita, la carita del niñito. Aquí. ¿Usted le ve con claridad? Sí, clarita. Tiene un sombrerito, como diadema el sombrerito. Le construyeron un altar que no tardó en llenarse de agradecimientos recibidos. Para los devotos y testigos, el milagro de la Virgen es haber unido al pueblo y haber permitido abrir su corazón a lo más profundo de sus creencias.
Pero esta es tan solo una de las miles de historias, testimonios y milagros que existen sobre la Virgen en el Ecuador. En próximas semanas, la televisión continuará en su recorrido para conocer más a profundidad la importancia y el significado que tiene la Madre de Jesús en la creencia popular ecuatoriana. ¿Y es usted devoto de alguna virgen? Bueno, le comentamos que las fiestas de la Virgen de la Quebrada son justamente la próxima semana. Esto es en Llano Chico, al norte de Quito. Y ponga mucha atención a las imágenes que va a ver a continuación, porque